Filosofía aquí y ahora. Movimientos políticos en Argentina. La ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Querían pobres sometidos y tienen, en cambio, anarquistas combativos. Los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse, necesitan hacerse a sí mismos. La conciencia política de los militantes aparece en la praxis. Eva Perón es una construcción de Eva Perón. El tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión. Cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista. Que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo. Develar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos. El víborazo. 1. Cortar la serpiente marxista. 2. Clase obrera al frente. 3. El mundo marcha hacia el socialismo. 4. 5 por 1 no va a quedar ninguno. 1. Cortar la serpiente marxista. La muerte y el secuestro del general Aramburu, que ocurren el 29 de mayo de 1970, a un año del Cordobazo y también en el Día del Ejército, trae consecuencias importantísimas, digamos, no quiero decir a nivel, pero bueno, voy a decir a nivel porque soy argentino, a nivel político. Juan Carlos Onganía, el hombre que había dicho que iba a permanecer 30 años en el gobierno, renuncia. Renuncia y asume Alejandro Agustín Lanusse, que es el que ya maneja todos los hilos. Pero no asume todavía la presidencia Lanusse. Nos hace traer a un nuevo presidente. A ver, ¿cómo se votaba en esos años? A ver si lo entendemos bien. ¿Cómo se votaba en esos años? Bueno, no se votaba. Esto quizás ayude a comprender un poco la violencia de la izquierda peronista, que no era toda violenta ni por asomo, pero un régimen dictatorial que sofoca las ansias de expresión de una sociedad genera violencia. La violencia fue generada por los regímenes ilegales, anticonstitucionales y antidemocráticos que se generaron a partir del golpe del 16 de septiembre de 1955. No lo voy a decir de nuevo, pero que quede bien claro, porque es así. Eso es lo que genera violencia. Lo que genera la violencia es el no dar cauce a la genuina expresividad democrática de las mayorías populares. Al no hacerlo, las mayorías populares no encuentran otro camino más que el de la violencia. Entonces, fíjense ustedes hasta qué punto se ofendía al ciudadano. Yo recuerdo, estaba en el living de mi casa, tenía la televisión encendida y de pronto, por cadena, informa a la junta militar la foto de un tipo con una cara de perro que asustaba y dice, tenemos que informar al pueblo, nada, ni el honor ni nada, tenemos que informar al pueblo que el nuevo presidente de la República es el general Marcelo Levingston, que está cumpliendo funciones en Washington y que llegará en breve a la Argentina. Nada más. O sea, venía de Washington. ¿Qué estaba haciendo en Washington? Nuestro nuevo presidente ni lo conocíamos, ni había hecho carrera política. ¿Cuál era su único mérito para llegar a la presidencia? Que era un general. Menos mal que estos tiempos se terminaron y ojalá se terminen para siempre, porque esto era una indignidad para el pueblo argentino y una indignidad para las Fuerzas Armadas también. Ahora, Levingston también le sale medio mal a la Junta porque este hombre
para ponerse a tono con los tiempos, inicia una política antimonopolista y nacionalista. Incluso nombra ministro de Economía a Aldo Ferrer, que comienza a ser una economía basada en su consigna vivir con lo nuestro, lo que implica una economía proteccionista. Desde el cordobazo empiezan a sucederse en Córdoba todo tipo de huelgas y Córdoba termina por ser una provincia desordenada, algo que vuelve locos a los dictadores militares. Entonces, Levingston, con gran agudeza y gran conocimiento de nuestra historia, decide mandar un interventor militar a Córdoba. Este interventor militar, su apellido es, atención, Uriburu. A la Córdoba ardiente, quemante, de las enfervorizadas huelgas obreras, manda Levingston a un general que se llama José Camilo Uriburu, igual que José Félix Uriburu, que dio el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930. José Camilo Uriburu llega a Córdoba el 1 de febrero de 1970. Ahí declara ante la prensa, de modo muy altanero, muy seguro, una frase que hizo época, hizo historia. He venido a Córdoba para cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista. ¡Wow! Imagínense a los obreros de Tosco, de Salamanca, a los obreros, a los mecánicos de la calle 27 de Abril de la ciudad de Córdoba, que eran muy combativos. Bueno, esto era un bofetazo y era una convocatoria a que la bronca de la clase obrera se explayara del único modo que podía explayarse, agrediendo severamente a don Camilo Uriburu. Ya está, volvemos. 2. Clase obrera al frente. Luego de esta frase de José Camilo Uriburu, los obreros de la combativa ciudad de Córdoba ocupan las fábricas, hay represión. José Camilo reprime, por supuesto, a eso había ido y eso había anunciado. ¿A qué reprime José Camilo? A la víbora marxista. Y bueno, en nombre de la víbora marxista muere un obrero, Adolfo Cepeda. Así que por lo menos José Camilo se va con un muerto de Córdoba. A raíz de esta declaración tan dura del general Uriburu, es el ala más combativa del sindicalismo la que va ganando posiciones con Agustín Tosco al frente. Se trata con toda claridad de echar a este cavernícola de la ciudad de Córdoba. Y hay barricadas, los obreros hacen barricadas que duran más de 20 horas. Para un general, una barricada obrera es una pesadilla. Cuando los obreros hacen barricadas por el golpe de Menéndez de 1951 a Perón, Ángel Solari, muy fiel a Perón, va y le dice: general, lo único que empañó la jornada fueron esas barricadas obreras. No necesitamos barricadas obreras para defender su gobierno. Está el ejército. Bueno, las barricadas obreras estuvieron en el Cordobazo y junto con los sindicalistas de Citrac, Citram, con los camioneros, con los mecánicos de la calle 27 de Abril, con todos ellos militantes, recogen el nombre que lanzó José Camilo Uriburu, de la víbora marxista a la cual el descendiente de José Félix Uriburu iba a cortar de un solo tajo. El sindicalismo combativo saca la palabra víborazo. Lo que vamos a hacerle a este hombre es un víborazo. Y el diario La Voz del Interior, que no es marxista ni lo será, dibuja a una víbora en tapa, primera plana, a una víbora que se devora a José Camilo Uriburu, que era lo que estaba ocurriendo. Su propia víbora
La víbora que él denunció se lo devora. José Camilo renuncia entonces el 17 de marzo y estuvo poco más de un mes y medio en Córdoba. Es toda una historia. Yo cuando viví esto, muy jovencito, pensé, alguna vez tengo que hacer una novela de esto. Hay que hacer una novela, espero hacerla, si el tiempo me da tiempo. Y el viborazo fue un hecho esencialmente liderado por la clase obrera sindicalizada. Y había una ideología de cambio en el país, ideologías revolucionarias que impedían que un payaso de apellido Uriburu dijera una frase tan tradicionalmente conservadora, apestosamente conservadora, como voy a cortarle de un solo tajo la cabeza a la víbora marxista. No aguantó ni un mes y medio José Camilo Uriburu en la Córdoba revolucionaria de comienzos de 1970. Hay convicciones muy fuertes en estos obreros. Las convicciones de los obreros cordobeses son las que marcan la muerte de las convicciones de José Camilo Uriburu, que eran unas convicciones torpes. No hay duda que este hombre era un ultraderechista, pero no sabía ni siquiera manejarse en política. Entonces, tanto Levingston como José Camilo Uriburu querían hacer de la clase obrera una víbora marxista. Pero no pudieron. Sin embargo, seguramente Tosco sabía que las fuerzas represivas son muy poderosas, eran muy poderosas en la Argentina, y que la lucha iba a ser muy difícil. Y Osvaldo Bayer cuenta que en 1961 asistió a una conferencia de Ernesto Che Guevara, y Ernesto Che Guevara dijo que la revolución era posible en América Latina, en un texto que se llama Cuba, excepcionalidad histórica o vanguardia en la revolución. Para el Che está claro, vanguardia de la revolución latinoamericana. Cuba entonces empieza a exportar su revolución hacia territorios que están muy armados y ante un Estados Unidos que ya no va a permitir una nueva expresión marxista en América Latina, tal como lo demostró con don Salvador Allende. Entonces, cuando Bayer le dice al Che, cuidado, porque las fuerzas de represión en Argentina son muy poderosas, el Che le dice, despectivo, son todos mercenarios. Bueno, sí, eran todos mercenarios, pero no existía la banalidad del mal, ese invento de Hannah Arendt. Estaban tremendamente ideologizados, llenos de odio. Donde veían un marxista, lo mataban. En Córdoba, luego de la derrota de la izquierda de Tosco, Salamanca, y luego que este comisario Navarro lo echan, Obregón, Carmen Atilio López, toma el gobierno el brigadier Lacabane y da rienda suelta a la AAA, ya cuando Perón se muere. Y ahí se desata una masacre directamente. Masacre que en un texto que se llama Meditación del Elegido, Mariano Grondona justifica diciendo que el elegido para hacer esa tarea desagradable es José López Rega. Bravo, bravo, bravo. Terminamos aquí. 3. El mundo marcha hacia el socialismo. El contexto mundial en que se desarrollaban estos hechos de la Argentina era interpretado como muy favorable para cualquier cambio revolucionario. Es decir, Estados Unidos, el imperialismo básicamente, se hundía en Vietnam. Era derrotado en Vietnam por la guerrilla vietnamita. Lo que se olvidaba es que la guerrilla vietnamita era el pueblo vietnamita en armas. Y olvidaba también que la guerrilla vietnamita tenía a su frente al general Giap, a quien William Colby, un jefe de la CIA, considera el más extraordinario estratega militar del siglo XX. Francia había perdido la batalla de Argelia. ¿Por qué? La pierde cuando todo el pueblo argelino sale a la calle
formando parte o apoyando al Frente de Liberación Argelino, pero el Frente de Liberación Argelino tiene sus raíces hundidas en el pueblo argelino, algo que las organizaciones armadas que decían adherir al peronismo, para nada, en absoluto, terminan siendo foquistas. El foquismo lleva al aislamiento de las masas, lleva al núcleo foquista a la soberbia iluminista y a la soledad. Por otro lado, se pensaba que Fidel había hecho la revolución en Cuba. Sí, una revolución muy peculiar, sin quitarle valentía, mérito, todo lo que se quiera a Fidel, pero Estados Unidos estaba totalmente distraído, no los molestó para nada, lo primerearon, digamos. El otro hecho que incidía mucho en la fracción maoísta de la izquierda peronista era Mao, por supuesto, y los guardias rojos, y la revolución cultural, y el libro rojo de Mao. Todo eso hacía un conjunto que ilusionaba mucho a todos y les hacía decir: el mundo marcha hacia el socialismo, somos parte de la lucha del tercer mundo. Todo esto formaba también parte de la Guerra Fría. La Guerra Fría continuaba y la Unión Soviética asustaba a Estados Unidos con el aval que le daba a la llamada subversión en América Latina. Tampoco era demasiado el aval que le daba la Unión Soviética, porque eran los años de la coexistencia pacífica. Por algo se va Ernesto Guevara de Cuba, porque le dice a Castro: yo con la coexistencia pacífica no la voy. Una revolución no vive del cheque mensual de los soviéticos, así que me voy a hacer la revolución a Bolivia. Los norteamericanos tardan en advertir, recién lo advierten cuando se los dice un periodista, Herbert Matthews, que había viajado a Cuba y había hablado con el Che, que estos muchachos de Cuba eran muy comunistas en realidad, que no eran unos pintorescos barbudos. Y esto sí ya alarma mucho a Estados Unidos y se acaba la cosa en el Cono Sur. Tal es así que cuando Allende se instala en Chile, inmediatamente la ITT y la Pepsi Cola y el señor Agustín Edwards del diario El Mercurio, fíjense, viajan a entrevistarse con Nixon y Kissinger. Inmediatamente al diario El Mercurio le dan $2 millones para desestabilizar al gobierno de Allende. Y los militares norteamericanos dicen: otro Castro en América Latina, come on, dice, come on. O sea que eso también habría que haberlo mirado. La confianza en la voluntad revolucionaria del militante era tan enorme que se creía que su voluntad iba a poder con la realidad. Contrariamente a esto, la realidad pudo con la voluntad. Volvemos. 4. 5 por 1 no va a quedar ninguno. El temor del imperio norteamericano era el de la extensión del comunismo por todos los países latinos, por lo que ellos llaman el patio trasero. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos del temor del imperialismo, ese temor suele ser sanguinario, ese temor es tan grande y esa paranoia está tan fomentada por los medios de difusión que el pueblo tiene miedo. Entonces el complejo militar industrial sale para decirle al pueblo: nosotros los vamos a salvar. Y entran en cualquier parte, como fundamentaron la revolución de Pinochet, que es una creación de la CIA. A su vez, Esteban Torrijos estaba en Panamá, Velasco Alvarado estaba en Perú, Torres en Bolivia y, como dije, Allende en Chile. A todos ellos no les fue bien, pero nadie se daba cuenta de que no les iba bien. En el número 10 de la revista Envido, por ejemplo, un artículo decía: el cerco contra la liberación nacional. Bueno, habría que haber pensado que si existía un cerco contra la liberación nacional, había que parar la mano, bajar un cambio con la liberación nacional. Porque si antes se justificaba la liberación nacional porque no existía ese cerco, porque existían infinidad
de condiciones favorables para hacer la revolución, ahora que no existían, ahora que se había hecho un cerco alrededor de la revolución nacional, había que bajar un cambio. Parecía que no era tan claro que el mundo iba hacia el socialismo. Esa verdad empezaba a cuestionarse. La consigna que se largaba era la que se tomó del discurso del 31 de agosto de 1951 de Perón, donde Perón dijo: por cada uno de los nuestros que caiga van a caer 5 de ellos. Entonces la tendencia comienza a avivar: 5 por 1 no va a quedar ninguno. Y esta consigna la recuperan los militares de la represión para justamente castigar 50 por 1. Lo que se ignoraba, lo que no se había tomado en consideración, era el poder de fuego del ejército. Cuando alguien se enfrenta a un enemigo, tiene que saber qué tiene ese enemigo y qué tiene uno. Había tal efervescencia y finalmente, a partir de la muerte de Perón, cuando las organizaciones armadas se sustantivizan y ya no les importa el pueblo. El pueblo se había ido a su casa. Rodolfo Walsh justamente va a decir: tendríamos que haber seguido el reflujo de las masas. Por supuesto que había que haber seguido el reflujo de las masas, pero no se siguió. Bueno, esto también hoy no lo podemos tratar a fondo, pero los militares estaban tremendamente formados en lucha antiguerrillera. Habían sido formados por la organización del Armée Secrète de los franceses en Argelia. Estos franceses ya habían estado en el palco de Ezeiza, arriba, en el palco de Ezeiza, al lado de Osinde y de Leonardo Fabio. Pero antes de eso habían existido jornadas inolvidables para la clase obrera. No solamente el cordobazo, el viborazo. El viborazo fue un triunfo esplendente de la clase obrera industrial de Córdoba. El señor José Camilo Uriburu, que había amenazado con cortarle la cabeza de un solo tajo a la víbora marxista, se tuvo que ir al mes y algunos días. Seguramente el día en que se fue José Camilo Uriburu, Agustín Tosco, Salamanca, hicieron una gran fiesta. Imagino los chorizos, la alegría de los obreros, y ese día, ese momento, con vino de damajuana y con algunas chicas felices, por supuesto, muchas chicas que los acompañaban y los pibes. Ese momento debe haber sido eterno. Y efectivamente, fue eterno, fue de ellos. Bueno, chao.